Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx. Este 1 de diciembre concluye la primera mitad del sexenio del presidente Felipe Calderón, en medio de la peor contracción económica que ha sufrido el país en 77 años. El saldo del Producto Interno Bruto es negativo en casi 2.5%. Las mismas fuentes oficiales hablan de cerca de 6 millones de mexicanos más en la pobreza. Hay que reconocer que el gobierno de Calderón inició con un conflicto postelectoral que polarizó a la sociedad de manera peligrosa y llega a la mitad del camino inmerso con los efectos de la recesión global más drástica desde la Segunda Guerra Mundial. Entre ambos sucesos vivimos una crisis mundial de alimentos, el desplome de la producción petrolera y en este 2009 sequías, inundaciones y una epidemia de influenza que afectó profundamente la actividad económica, en particular al turismo. El matiz más importante que debe hacerse es que en México ya no hay presidencialismo hegemónico. Tomando en cuenta los imprevistos, los factores externos y la corresponsabilidad con el Poder Legislativo y los gobernadores estatales, el balance de la primera mitad del sexenio constituye un avance, pero no es suficiente como para darle al país un rumbo firme de cara al mediano y largo plazo. El país conserva una estabilidad macroeconómica que hace 15 años era impensable, pero no puede crecer de manera sostenida a una tasa anual superior al 2.5%. Sentar las bases para crecer al 7% anual en el mediano plazo es la única forma de reducir significativamente la pobreza y debe ser la prioridad para los próximos 3 años. El presidente Calderón no cuenta con una mayoría de su partido en el Congreso, pero aún así tiene la oportunidad de trazar las líneas esenciales de un nuevo modelo económico de largo plazo y de convocar a un gran pacto social para implementarlo. Su decálogo de reformas va en ese sentido. Ahora se requiere hechos que hagan lo necesario y no lo posible, como nosotros lo propusimos. Los aciertos y los desaciertos del gobierno del presidente Calderón deben juzgarse en función de ese criterio. Combatir hasta las últimas consecuencias al crimen organizado, reformar el sistema de pensiones del ISSSTE y extinguir la compañía de Luz y Fuerza son decisiones acertadas e históricas. Se hace lo necesario a pesar de los riesgos y los costos que implican. En cambio, implementar paquetes fiscales volcados a cobrar más impuestos a los contribuyentes cautivos sin ampliar la base recaudatoria es limitarse a resolver un problema de corto plazo, con lo políticamente posible. Tanto las tasas de impuestos como la complejidad para calcularlos y pagarlos subieron en estos 3 años. En contraparte, el gasto corriente del sector público sigue en aumento. Este es un desacierto que el Ejecutivo Federal comparte con legisladores y gobernadores. La crisis económica ha sido manejada con prudencia. El tipo de cambio, la inflación y la deuda pública y privada están bajo control. Los programas anticíclicos en general están bien diseñados, pero la ejecución no siempre ha sido oportuna y eficaz. Es el mismo caso del Plan Nacional de Infraestructura, uno de los más ambiciosos de la historia. El gobierno de Calderón impulsó una alianza por la calidad de la educación que podría poner a México en la ruta del desarrollo sostenido. Sin embargo, es rehén de intereses políticos y en la práctica se ha avanzado muy poco. Lo mismo ocurre con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Bajo la presión ciudadana, el presidente logró reunir a todas las fuerzas políticas y a los distintos sectores sociales para establecer compromisos puntuales. Además, el Ejecutivo Federal ha cumplido con la mayoría de sus compromisos, a diferencia de los gobiernos estatales y municipales. Sin embargo, la delincuencia y la impunidad no han bajado lo suficiente. Ahora es tiempo de mirar hacia adelante. Podemos impulsar una dinámica de cambios que saquen a México del estancamiento político y económico. No hay que esperar hasta el 2012. Amigos empresarios de Coparmex, vamos en el 2010 por la reforma del Estado, la fiscal y la laboral. El año del Bicentenario debe de ser el año del cambio. Un saludo afectuoso para todos.